Pues, hola, muy buenas tardes. No veo las caras y eso a mí me produce un poco de incomodidad. Muchísimas gracias. Es que me encanta, porque así veo un poquito el efecto, ¿no? Porque os tengo que advertir que la charla que voy a dar yo es bastante técnica, pero que no os asustéis, que la charla de Philip ya es un poquito más general y habla más sobre el tipo de dudas que suelen, de preguntas que nos suelen hacer a los cristianos o que los cristianos nos pueden hacer también, nos podemos hacer a nosotros mismos. Así que la primera parte de esta sesión va a ser, como digo, bastante más técnica. Bueno, yo soy Alejandro, yo soy licenciado en Químicas de Alicante y bueno, luego también hice un doctorado en Alemania, he estado también haciendo estancias en Inglaterra, en Barcelona, cuando volví a España, pues en Barcelona he estado tiempo en la industria farmacéutica y bueno, y ahora estoy haciendo plásticos, llevando a la investigación y desarrollo. Y bueno, ¿por qué viene un químico aquí que sabe de química y qué relación tiene lo que este señor me pueda contar hoy? Como os digo, estas charlas van sobre la ciencia y la Biblia. Y como veréis, el tema que yo voy a tocar es el origen de la vida, es la teoría según la cual en un momento en la historia del planeta Tierra, según la teoría de la evolución, unos productos químicos se juntaron de manera espontánea y dieron lugar a los organismos vivos sin que tuviera necesidad de intervenir ningún poder sobrenatural. Y bueno, ¿y esto cómo me puede afectar a mí en la vida diaria? Vosotros, recientemente en las noticias ha salido una decisión judicial sobre el comportamiento de unos jóvenes en Pamplona. Seguramente vosotros sabréis de qué estamos hablando y que ha causado mucho revuelo, mucha indignación. Y yo, sin quererme meter en un lado o en otro, os quería dar que pensarais un poquito si realmente nosotros somos únicamente moléculas químicas que se han combinado de manera espontánea y realmente nuestras acciones y nuestros pensamientos son solamente el resultado de reacciones químicas en nuestro cerebro. Realmente estos chicos realmente simplemente son el producto de las acciones de estos chicos, al fin y al cabo, solamente son el producto de unas reacciones químicas que se producían en el cerebro y que, visto así, uno no debería declararlos culpables de ninguna cosa, simplemente que la química de sus cerebros no funcionaba de manera adecuada. Un investigador recientemente lo expresaba este problema de esta manera. La realidad es que no solo tenemos más libre albedrío que el de una mosca o una bacteria, en realidad no tenemos más libre albedrío que el de un terrón de azúcar. Como sistemas vivos no somos nada más que una bolsa de productos químicos. Esto es, si esto es así, si somos unos productos químicos, en realidad no somos libres. Y si no somos libres, porque nuestro comportamiento ya está determinado, pues tampoco somos culpables. No existe la culpa, no existe el pecado, no existe la justicia, no existe el amor, sino que todo realmente son ilusiones. Además, cuando uno habla a un ateo, quiere presentarle el Evangelio, estamos hablando con alguien sobre la existencia de Dios, puede sorprender que, según esta encuesta, la objeción que más comúnmente ponen los ateos a la existencia de Dios no es el problema de la enfermedad y de la muerte, porque un Dios tan bueno es capaz de permitir la muerte y el sufrimiento en el mundo. No, la objeción más grande que un ateo te puede presentar, según esta encuesta, es que ya la evolución química y la selección natural ya han probado que para explicar la existencia de la vida, para explicar nuestra propia existencia, no necesitamos la acción de ningún ser sobrenatural. El paradigma dominante hoy en día es el paradigma evolucionista, paradigma naturalista, según la cual las cosas son, tal y como las conocemos a sí mismos hoy en día, simplemente el resultado del tiempo, el azar y las leyes naturales. Es decir, de alguna manera las cosas se hicieron a sí mismas.
Desde hace miles de millones de años hubo una gran explosión en lo que la nada explotó y lo creó todo, y tras esto se formaron las estrellas, los sistemas planetarios, y sobre algunos planetas, en este en particular, al parecer, los productos químicos que estaban en la atmósfera se combinaron de manera espontánea para dar lugar a seres vivos, y estos seres vivos, que al principio eran muy sencillos, fueron aumentando en complejidad por la presión ambiental, la selección natural, y fueron convirtiéndose en organismos más complejos hasta llegar hasta una serie de animales simiescos que son nuestros antecesores. Y hoy en día sigue esta evolución, pero ya, digamos, en un plano más cultural o más espiritual. Dentro de este paradigma, la zona que vamos a ver hoy es esta, la frontera, digamos, entre la química y la biología. Cuando la materia, digamos, inerte se combinó de manera espontánea para dar lugar a seres vivos y ya pertenecer a otra disciplina de la ciencia. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Pues si va uno a la biblioteca de su pueblo, que es lo que yo hice, y te encuentras con estos libros, que son unos tochos bastante respetables que se utilizan como textos universitarios, y en este libro, que es un clásico de bioquímica, se nos describe un experimento de que voy a hablar luego más adelante, y básicamente lo que nos dice es que antiguamente, en la Tierra primitiva, había una sopa primordial donde, por azar, es decir, por casualidad, por así decirlo, se formó una primera molécula, unas primeras moléculas que espontáneamente fueron aumentando en complejidad para dar lugar a los seres vivos. Los libros de biología, que también son bastante voluminosos, lo que también nos presentan este escenario de la misma manera. Antiguamente la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy en día. Había el planeta, la superficie del planeta era mucho más inhóspita, había unos gases muy diferentes a los que nos encontramos hoy en día, meteoritos, volcanes, una gran actividad energética en la superficie, que lo que hizo es que unos compuestos químicos que se encontraban en la atmósfera, en algún lago, en las profundidades de un mar o algo así, dieron lugar a una sopa primitiva de la que espontáneamente empezaron a salir organismos por sí solos. Pero si uno se atreve y es un poco valiente y vas a la Internet, que es una maravilla hoy en día porque no tienes ni siquiera que moverte de tu casa para consultar los textos o para consultar lo que realmente se discute en la ciencia moderna, de lo que realmente cuentan los científicos, te encuentras con admisiones como esta. Esta es de un investigador español, no hace mucho, investigador del origen de la vida, que dice: lo más probable es que nunca podamos encontrar la respuesta a cómo empezó la vida, pero estamos trabajando en ello. Todos los seres vivos en la Tierra tienen el mismo origen y queremos saber cómo sucedió. Si os dais cuenta, este señor parece que está, digamos, tirando la toalla, a diferencia de lo que nos cuenta el libro de texto, donde estamos bastante seguros de cómo pudo suceder este evento. Este señor reconoce que quizá incluso ni se sabe ni se pueda llegar a saber. Sin embargo, hay una cosa de lo que este investigador está seguro, es que todos los seres vivos en la Tierra tienen el mismo origen. Este señor lo sabe, no sabemos cómo lo sabe, pero lo sabe. Lo único que él necesita saber es poder realmente saber cómo pudo pasar. Y es que la investigación del origen de la vida es una investigación bastante peculiar. Normalmente en ciencia uno examina o pretende examinar lo que ve y digamos, por la experiencia, por lo que el mundo te cuenta, pues entonces de ahí extraer conclusiones. Pero en este caso es un poco al contrario. Y esto lo reconoce el siguiente autor. Dice: la investigación sobre el origen de la vida parece ser única en cuanto la conclusión ya ha sido aceptada de manera autoritaria.
Lo que queda por hacer es encontrar escenarios que describan los mecanismos y procesos detallados por los que sucedió. Hay que concluir que, contrariamente a la idea generalmente aceptada actualmente, un escenario que describa la génesis de la vida en la Tierra por casualidad y causas naturales, que pueda ser aceptada sobre la base de los hechos y no por fe, daros cuenta en esta palabrita que hay aquí, aún no se ha escrito. O sea, si os dais cuenta, nos reconoce que la conclusión ya ha sido aceptada de manera autoritaria. Nadie va a discutirte nunca, bueno, digamos en los círculos académicos, que la vida ha sucedido de manera espontánea. Lo que no todo el mundo sabe es que nadie tiene idea de cómo ha pasado y que realmente es una acción de fe, una acción que tú crees que en algún momento vas a encontrar la solución, aunque realmente los resultados experimentales te están realmente, como veremos, te están realmente apuntando a lo contrario. Y a algunos se nos puede quedar un poco la cara así. ¿Y esto por qué? ¿Y esto qué pasa aquí? Me veo una pequeña contradicción. ¿Cómo es tan difícil explicar el origen de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué esta gran diferencia entre lo que ponen los libros de texto y lo que nos encontramos que reconocen los científicos cuando no les mira nadie, por así decirlo? Lo que tenemos que darnos cuenta, como nos dice esta cita de Michael Denton, es que la célula, que es la unidad básica de la vida, no es una simple bolita de plasma, sino que en realidad es un sistema muy complejo. Para comprender la realidad de la vida tal y como ha sido revelada por la biología molecular, hay que ampliar una célula 1000 millones de veces hasta que tenga 20 kilómetros de diámetro y se asemeja a un gigante avión lo suficientemente grande como para cubrir una gran ciudad como Londres o Nueva York. Es decir, para entender un poco o para llegar a comprender la complejidad de este sistema, imaginémonos que podemos aumentar la célula en millones de veces. ¿Qué nos encontraremos? Lo que podríamos ver a continuación sería un objeto de complejidad sin precedentes y diseño adaptativo. Nos encontraríamos en un mundo de suprema tecnología y desconcertante complejidad. Lo que nos encontramos cuando examinamos una célula es un sistema digamos, asombrosamente complejo. Se compara con una ciudad, con sus innumerables fábricas, con innumerables máquinas de desconcertante tecnología en su interior, con sistemas de comunicaciones, con sistemas de almacenamiento de información, como veremos. Y bueno, ¿qué es una célula, a fin y al cabo? Una célula es esto de aquí que veis. Y bueno, la célula tiene varios componentes, tiene distintos órganos y estos órganos, por así decirlos, están compuestos de tejidos y estos tejidos están compuestos con una serie de materiales. De la misma manera que esta sala, pues como materiales, pues tiene madera, tiene plástico, tiene hormigón, tiene acero. De la misma manera, en la célula también tiene sus materiales. ¿Cómo se construyen estos materiales? Estos materiales se construyen a partir de moléculas más pequeñas que se van encadenando en cadenas. Hoy, en la charla de hoy nos vamos a centrar en esta parte, cómo el investigador del origen de la vida es capaz de explicar cómo se formaron estas pequeñas moleculitas por sí mismas y sin intervención de nadie, simplemente en la naturaleza, en esta sopa primitiva, y cómo estas pequeñas moléculas fueron capaces de unirse entre sí para dar lugar a estos materiales, a unos polímeros. Los polímeros que vamos a ver hoy son las proteínas, que posiblemente habráis oído hablar, y las moléculas de partidas que vamos a ver hoy son aminoácidos. ¿Cuál es el problema, el primer problema que se encuentra el investigador del origen de la vida? Bueno, el primer problema es hacer que su teoría o su modelo sea creíble. Y este es el primer problema que se encuentra para hacerlo creíble, el problema de intervención del experimentador. ¿Y en qué consiste? Bueno, imaginaros, un químico, a fin de cuentas, lo podemos hacer la comparación como un cocinero. Y de hecho, en química, muchas veces entre los propios investigadores, siempre tomamos ejemplos de la cocina para explicar lo que nos está pasando en el laboratorio. Entonces, imaginemos que un químico es un cocinero.
Entonces, este es el investigador del origen de la vida. La molécula que él quiere realizar pues, sería como una tortilla de patatas. ¿Qué tendría que necesita este cocinero para hacer una tortilla de patatas? Bueno, en primer lugar necesita sus ingredientes, que no son muy complicados, creemos que no son muchos, pero necesita también su equipo, digamos, necesita también una fuente de energía, porque necesita modificar de alguna manera la química de estas materias primas que utiliza. Y luego necesita un procedimiento. Si alguno de vosotros ha estado en el extranjero y le han servido lo que llaman una tortilla de patatas, me entenderá cuando digo esto. La tortilla de patatas son solo 3 ingredientes, pero hay que combinarlos con cierta gracia y requiere experiencia, y luego cada uno también le gusta de una manera, ¿verdad? Veamos. Además de esos 3 ingredientes, hay también un factor que podría pasarnos por alto. Es que, y esto, digamos, es una metáfora. Imaginaros que este cocinero en la cocina tiene otro ingrediente, en este caso un animalito, que le come, que se come los huevos, pues se ha quedado sin tortilla también. O sea, no solamente necesitas estos ingredientes, sino que necesitas tener estos ingredientes puros y separados de otros para que no interfieran en la preparación de su plato. También es muy importante, cuando aplica su fuente de energía, no pasarse, porque esto en términos científicos diríamos que la tortilla no es estable en sus condiciones de síntesis, ¿no? Si nos pasamos un poquito de fuego de la tortilla, pues también nos quedamos sin tortilla. Como veréis, esto básicamente, si entiendes este tipo de problemas, entenderás la clase de problemas que se encuentra un cocinero, un investigador de origen de la vida, para explicar que una tortilla se ha podido cocinar sola, por así decirlo. Y es que la célula, bueno, pues él es capaz de realizar compuestos químicos, digamos, muy complejos. Un químico es capaz, va a la universidad y con ciertas técnicas es capaz de llegar a sintetizar estos compuestos químicos él también. La pregunta aquí en el debate del origen de la vida es si las digamos, causas naturales, los elementos, las erupciones volcánicas, por ejemplo, también puede llegar por sí mismos a realizar esta clase de compuestos. A esto es a lo que se le llama la evolución química. La cuestión es que en la parte izquierda, nuestro químico, aparte de sus años en la universidad, etcétera, pues dispone de su laboratorio, de sus técnicas, y también dispone de su inteligencia. Él puede programar y aislar los compuestos y digamos, tener un plan para conseguir estas moléculas. Sin embargo, las causas naturales únicamente disponen como herramientas de tiempo, se supone que mucho tiempo, y digamos la casualidad. Como veremos, lo que vamos a ver es que realmente es necesaria digamos, un aporte inteligente para poder generar este tipo de sustancias. Veamos. Este sería lo que yo llamaría el experimento honesto del origen de la vida. Esto es decir, si sale, yo realmente podría decir que bueno, se demostraría que el origen de la vida no es una cosa tan compleja y que no se necesita realmente una intervención sobrenatural para explicarla. Lo que tendría que hacer, lo que haría el investigador sería preparar un matraz, llenarlo de los compuestos químicos que se supone existían en la Tierra antes de que existiera la vida, aplicarle una serie de energía para, digamos, poder acelerar la reacción y, bueno, esperar un tiempo y al volver a la semana o al día siguiente encontrarse que hay algo vivo allí en este matraz. Esto sería un experimento realmente convincente y plausible, un modelo realmente fuera de toda duda para demostrar que el origen de la vida de manera espontánea es plausible. Sin embargo, lo que nos encontramos son con situaciones como estas.
con este científico, con un grupo de gente, tomando notas, controlando condiciones de reacción y diciendo cosas como esta. Si pudiera hacer vida aquí, habría demostrado que la inteligencia no fue necesaria para formar la vida al principio. Es decir, yo tengo aquí a científicos brillantes, inteligentes, utilizando el equipamiento más sofisticado, utilizando toda su inteligencia para demostrar que no hace falta la inteligencia para que se origine la vida. Este es el primer problema que se encuentra el investigador. ¿Cómo hago estos ladrillos biológicos? ¿Cómo hago estas pequeñas piececitas que combinándose unas con otras forman los materiales con los que se construye la célula? Y el experimento del que se habla en los libros de texto universitarios, comúnmente, bueno, únicamente, realmente, es el experimento de Miller-Urey que se realizó en 1953. ¿Por qué se utiliza este experimento, que ya tiene unos añitos en lugar de otro? No hay ningún experimento más moderno que haya, digamos, que haya demostrado con mayor, fiabilidad o tenemos un modelo mejor. Pues la respuesta es que no. No se coge ningún otro experimento porque este realmente es el experimento más plausible o el mejor modelo. Uno de los modelos, más cercanos a lo que realmente pudo ser las condiciones de la Tierra primitiva. ¿Y qué es lo que hizo este señor? Este señor lo que hizo, bueno, estos dos señores combinaron en este aparato metano, amoníaco y vapor de agua. Le aplicaron una corriente eléctrica, después fueron sacando los productos químicos que se iban formando por aquí, se formó una masa de alquitrán compuesta mayormente por compuestos tóxicos, pero en esta masa de alquitrán encontraron estos aminoácidos y dijeron, mira, eureka, ya hemos demostrado, estos gases eran la atmósfera primitiva, estas descargas simulan las descargas eléctricas de tormentas eléctricas y, como hemos visto, se pueden generar estos compuestos precursores de la vida de manera espontánea. Lo que pasa es que este modelo, como veremos, tiene varios problemas. El primer problema que tiene este modelo es que no puede funcionar si existe oxígeno dentro de esta atmósfera. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un gas venenoso que oxida los materiales orgánicos e inorgánicos de la superficie planetaria. Es letal para organismos que no hayan evolucionado una protección contra él. Y esto lo podemos comprobar todos en cualquier momento. Cuando una criaturita, un animalito se muere, lo que vemos es que sus tejidos se van degradando. Vemos el oxígeno, les va atacando. De hecho, nosotros necesitamos de nuestro metabolismo y necesitamos de una fuente de energía continua para poder resistir, de alguna manera, el ataque del oxígeno. Sin embargo, pudo existir en algún momento esta atmósfera primitiva sin oxígeno. Bueno, pudo, pero ¿tenemos alguna evidencia de que en algún momento la atmósfera primitiva no contenía oxígeno? Pues quizá os sorprenda que no es una evidencia. Realmente no se tienen evidencias. Como dice aquí, los geólogos saben por el análisis de las rocas más antiguas conocidas que el nivel de oxígeno de la atmósfera primitiva tuvo que ser mucho mayor de lo calculado previamente. Es decir, no hay evidencias realmente de la geología de que nunca existiera la atmósfera primitiva que requiere Miller-Urey en su experimento. Y para que os hagáis una idea y comprendáis por qué no funcionó o no funcionaría el experimento de Miller-Urey si hubiera oxígeno. Miller-Urey utilizó metano. Vosotros conocéis el butano, ¿no? El butano es primo hermano del metano. Si uno mezcla butano con oxígeno y le aplica una descarga eléctrica, ¿qué pasa? Efectivamente, no hace falta ser doctor en química para ver por qué no funcionaría la síntesis de Miller-Urey con oxígeno. Pero bueno, el oxígeno realmente, como hemos visto, es corrosivo. Las moléculas orgánicas no van a aguantar la presencia de oxígeno hasta que no hayan desarrollado una protección ante él. Otro problema de la síntesis de Miller-Urey, aparte de estas condiciones iniciales, es el de la racemización. Ya lo voy a explicar. A ver, ¿alguno sabe qué es lo que más se parece
a una mano izquierda? Que levante la mano. La mano derecha, correcto. Pero ¿alguna vez os habéis puesto un guante de la mano derecha en la mano izquierda? Y hay algo que no pasaba, que no encajaba demasiado bien, ¿de acuerdo? Pues y si te pones el zapato del pie derecho en el pie izquierdo, pues a lo mejor andas un ratito, pero luego ya empieza la cosa a hacerse un poco incómoda. Pues con los aminoácidos pasa lo mismo. Los aminoácidos son compuestos orgánicos en 3 dimensiones y puedes tener aminoácidos, digamos, mano derecha y aminoácidos de mano izquierda. Digamos que cada uno de ellos son la imagen en el espejo del otro. Bueno, ¿y esto qué problema tiene? Pues que el experimento de Miller-Urey solamente era capaz de hacer los aminoácidos. Bueno, el experimento de Miller-Urey producía las 2 clases de aminoácidos. Sin embargo, en la vida, en las células vivas, solamente se utiliza uno de estos aminoácidos. Digo, bueno, pues tampoco es tanto problema. Bueno, pues sí, porque los aminoácidos que no son, los incorrectos, resultan en realidad ser tóxicos para un organismo vivo. Por lo tanto, y para resumir, el experimento de Miller, además de todo esto que os he dicho, también tiene este problema, que Miller y Urey iba sacando poco a poco los compuestos químicos conforme se iban formando. Os he contado de la tortilla que se te quemaba si te pasabas un poquito. Pues con los temas de los aminoácidos también. Si los seguías manteniendo en las condiciones de reacción, pues se iban degradando porque no soportaban las descargas eléctricas. Entonces, Miller y Urey hacía el truquito, por así decirlo, de ir sacando los compuestos que a él le interesaba de las condiciones de reacción. Luego, otro problema del oxígeno. Si imaginemos que no hubiera habido oxígeno cuando Miller y Urey hizo los experimentos, aunque la geología no tengamos ninguna evidencia geológica. Bueno, si no hubiera habido oxígeno, tampoco habría habido capa de ozono. Y si no hubiera habido capa de ozono, no estarían las moléculas orgánicas protegidas de una radiación intensa proveniente del sol ultravioleta, que también esta radiación habría descompuesto, habría degradado cualquier material orgánico que se hubiera producido. Como digo, esta trampa, este pequeño truquito, realmente puede ser considerado una interferencia inaceptable del investigador. No refleja realmente lo que es un modelo sin ninguna intervención, un modelo que simplemente evolucione, un sistema que evolucione espontáneamente. Para resumir, el experimento de Miller y Urey, ¿es evidencia de evolución química? Pues bueno, depende cómo se mire. Eso es lo que yo os quiero transmitir hoy. Una persona que ya realmente está segura que va a encontrar la manera por la cual se produjo la vida de forma espontánea, te dirá, bueno, se han producido aminoácidos, ¿no? Pero bueno, ¿es una evidencia contra la evolución química? Pues también, porque según cómo se mire, yo puedo decir, bueno, bajo las condiciones de Miller y Urey, ¿se produjeron los aminoácidos? Sí, pero en condiciones minúsculas, contaminados con productos tóxicos y racémicos. Por lo tanto, hay que distinguir entre datos e interpretación. Mi interpretación podría ser que el experimento de Miller y Urey lo que comprueba es que para tú sintetizar aminoácidos no lo puedes sintetizar al tuntún. Es decir, necesitas unas condiciones de síntesis determinadas y necesitas sintetizarlos en un ambiente protegido de la radiación ultravioleta, de las mismas descargas eléctricas y del mismo oxígeno. Bueno, además de este problema, tenemos el problema de la polimerización. Imaginémonos que ya tenemos los aminoácidos que, digamos, por fe, yo me creo que son capaces de formarse y que no se van a degradar. La siguiente cuestión es cómo son capaces de combinarse unos a otros. Y esta combinación de los aminoácidos lo que hace es formar las proteínas, y las proteínas son materiales que usa el organismo para multitud de cosas. Por ejemplo, proteínas también son los componentes del pelo. Seguro que no sabíais que vuestros cabellos eran así de complicados por dentro. Y también encontramos en proteínas compuestos como la hemoglobina, que nos la miden en los análisis de sangre. Esto sirve para llevar el oxígeno a todos vuestros tejidos. Bueno, la segunda limitación de los experimentos de Miller era que no obtuvo polímeros de aminoácidos, ni péptidos, ni proteínas.
Es decir, Miller solamente obtuvo los aminoácidos sueltos, no los consiguió, nunca consiguió en su experimento el que se engancharan unos a otros para formar largas cadenas y hacer proteínas. Y bueno, ¿y eso por qué? ¿O es tan difícil eso? Pues esto es la parte más química de la charla de hoy. Juntar dos aminoácidos, las moléculas se juntan por sus extremos para formar un enlace, digamos, una conexión entre las dos partes de la molécula y se libera esta moleculita de aquí que no es más que agua. Para seguir construyendo la cadena y hacer la cadena más larga, pues cogeríamos otro aminoácido, lo pegaríamos por este extremo y por el otro extremo. Muy bien, ¿qué problema hay? Pues el problema que hay, acordáis que hemos hablado de una sopa primitiva. Pues una sopa pues, está disuelta en agua. Y en esta reacción de aquí, como vemos, se libera precisamente esto, agua. Esta reacción en química se llama un equilibrio, es decir, que tanto puede ir para un lado como para el otro. Y realmente cuando uno tiene agua en el sistema, la reacción realmente va a tirar más hacia romper la molécula que para acá. De hecho, cualquier químico te puede decir, y yo he hecho ese tipo de síntesis en el laboratorio, que para hacer este tipo de reacciones químicas tú no utilizas agua, utilizas disolventes, y utilizas disolventes que tú secas para que no tenga trazas de agua para que pueda ir la reacción. O sea que es muy poco plausible el imaginarse que este tipo de reacciones van a suceder en una disolución acuosa. Otro problema que tienes para obtener polímeros es que otros productos, lo que comentaba con la tortilla, que tuvieras por ahí un zorro que se come los huevos, pues puedes tener aquí estos productos que de alguna manera se comen los aminoácidos. Este tipo de productos son tóxicos y también se producen en la síntesis de Miller y Urey, y lo que te hacen estos productos es que se combinan con el aminoácido y lo que hacen es que te paran la cadena y ya no puedes construir la cadena. Bueno, imaginemos que a pesar de todo me creo que la cadena es capaz de formarse, que yo puedo tener los aminoácidos y los aminoácidos se van a combinar y van a formar una cadena. El siguiente problema que tiene el investigador del origen de la vida, es que la naturaleza por sí sola puede hacer estructuras ordenadas como este copo de nieve, pero la estructura de las proteínas no son realmente estructuras de este tipo, sino estructuras que se parecen más a esto, a un plano de un aeroplano. Para entenderlo un poco mejor, imaginaros, los aminoácidos, tenemos 20 tipos de aminoácidos en el organismo, y una proteína podemos ser aquí una cadena de aminoácidos, imaginaros que cada letra es un aminoácido. Pues podemos tener, si se forma esta cadena, puede ser una cadena desordenada, o puede tener un orden, un patrón, que esto, como veremos, la naturaleza puede producirse dependiendo de la estructura de los aminoácidos, pero con lo que nos encontramos en la naturaleza son este tipo de secuencias que, digamos, que son en apariencia desordenadas, pero que cumplen una función específica. Esto es la estructura de un cristal. Esto es un ejemplo de la naturaleza ordenando cosas. Tenemos distintas moléculas que por sus propiedades químicas se van posicionando en el espacio siguiendo un patrón regular. Pero esto es lo que nos encontramos en las proteínas. Esta es una mioglobina que sirve para fijar el oxígeno en los músculos, y esta proteína tiene la forma precisa para poder absorber el oxígeno, de manera que luego, dependiendo de las condiciones fisiológicas, también sea capaz de liberarla. Esto, digamos, la estructura tridimensional de esta proteína está perfectamente ajustada para que pueda cumplir esta función. De hecho, lo que más le llamó la atención al investigador que descubrió su estructura fue esta falta de irregularidad y de su falta total de simetría. Pero si os dais cuenta, necesita de esta falta de simetría y de esta irregularidad para cumplir su función. Entonces la cuestión es, bueno, esta proteína que tiene una secuencia al parecer aleatoria o desordenada, pero que es capaz de realizar una función,
¿Es fácil o difícil que se forme de manera aleatoria? ¿Es fácil o difícil que por casualidad estos aminoácidos se combinen precisamente en la secuencia necesaria para hacer esta estructura tridimensional? Y podemos ver un ejemplo pequeño. Por ejemplo, cómo de fácil sería que se formase una proteína pequeña de solo 150 aminoácidos, digamos, una de las proteínas más pequeñas que nos podemos encontrar en el organismo. Pues si hacemos los cálculos y hacemos la estadística, el número que nos sale es que para formar esta proteína de manera aleatoria es de 1 en 10 a la 164, es decir, es una sola probabilidad en un número que es un 10 seguido de 164 ceros. Para darnos cuenta de digamos, la enormidad astronómica de este número, podemos podríamos calcular cuáles son los recursos probabilísticos del universo. Imaginemos que yo dispongo de todas las partículas del universo y eso son, digamos, cada una representa el número de experimentos que yo soy capaz de realizar. Y que hago experimento con estas partículas durante toda la historia del universo. Es decir, han pasado 10 a la 16 segundos desde el supuesto Big Bang hace 13.000 millones de años. Y que durante cada segundo puedo hacer 10 a la 43 experimentos. Y esto es, digamos, utilizando la escala de tiempo más pequeña que me permite la teoría cuántica. Pues podría hacer 10 a la 39 experimentos, todavía muy lejos de la probabilidad ínfima de que esta proteína se formara por sí sola. Para explicarlo de otra manera un poquito más gráfica, imaginaros que tengo este grano de arena a la que he hecho una foto al microscopio y estoy paseando por el desierto del Sáhara y se me cae el grano de arena al desierto del Sáhara y me doy cuenta más tarde y quiero volver al desierto a recuperar el granito de arena. ¿Sería fácil, vosotros creéis que sería más fácil o más difícil encontrar este grano de arena que hacer esta proteína por azar? Ni idea. Imaginemos que no se me ha perdido en el desierto del Sáhara, sino que se me ha perdido en un universo lleno de granos de arena. ¿Cuál creéis que sería la probabilidad de encontrar mi grano de arena en un universo totalmente lleno de granos de arena? Simplemente haciendo así, cogiendo uno al azar y acertando a la primera. O sea, es decir, es astronómicamente más fácil encontrar tu grano de arena en un universo hecho de granos de arena que el que una proteína de solo 150 aminoácidos se forme de manera aleatoria. Y bueno, imaginándonos incluso que esta proteína se hubiera formado, que va en contra de toda la probabilidad, lo que tendrías es una proteína flotando en la sopa primitiva que duraría poquísimo porque sería degradada por el agua, por el oxígeno, no tendría todo el ambiente que necesita en la célula para poder ser estable. Y esto no es una cosa que no sea evidente. Francis Crick, que es el descubridor de la estructura del ADN, decía, si una secuencia de aminoácidos particular fuera seleccionada por azar, ¿cómo de raro sería este suceso? La gran mayoría de las secuencias nunca se habría sintetizado en absoluto en ningún momento. Es decir, es evidente que uno no puede explicar las formaciones de esta secuencia por pura combinatoria. Siguiente científico, que es un científico astrónomo británico, no creyente, lo expresaba de esta manera. La probabilidad de la formación de la vida a partir de materia inanimada es de 1 a un número con 40.000 ceros. Es lo suficientemente grande como para enterrar a Darwin y a la teoría de la evolución. No hubo sopa primitiva ni en este planeta ni en ningún otro. Y si los comienzos de la vida no fueron al azar, por lo tanto, debieron haber sido el producto de una inteligencia con propósito. Y esto lo dice alguien que no es creyente. Francis Crick lo expresa así. Un hombre honesto, armado con todo el conocimiento disponible por nosotros ahora, solo podría afirmar que, en cierto sentido, el origen de la vida parece de ser, de momento,
casi un milagro. Y esto es una palabra curiosa encontrarse en la literatura científica. Tantas son las condiciones que se habrían tenido de satisfacer para que sucediese. Este señor lo que quiere decir, un científico honesto, ¿os acordáis del experimentador honesto que os presentaba anteriormente? Armado con todo el conocimiento disponible, es decir, él conoce la realidad de los conocimientos científicos, realmente solo puede afirmar que el origen de la vida ha debido de ser un milagro. Sin embargo, esta no es la teoría, yo también creo que ha debido ser un milagro. Sin embargo, esta no es la teoría digamos, más popular. ¿Cómo entonces? Pues no sé si os sorprenderá, a lo mejor ya lo habéis ido siguiendo, que digamos, la teoría más en boga es buscar este origen de la vida en otros planetas, en los confines del universo, que han venido por meteoritos, o incluso algunas autoridades científicas reconocen la posibilidad, viendo el diseño que encuentras en la vida, de que haya sido una civilización alienígena la que haya plantado esta vida en el planeta Tierra. La pregunta sería, me parece muy interesante, ¿y de dónde han salido los alienígenas? Nada ilustra más claramente hasta qué punto el origen de la vida se ha convertido en un problema intratable como el hecho de que las autoridades mundiales jueguen seriamente con la idea de la panspermia. Es decir, el problema del origen de la vida es tan difícil que ya, digamos, hay una desesperación intelectual, o lo que denota este tipo de explicaciones es ya una completa desesperación intelectual. A mí el siguiente versículo de la Biblia me recuerda un poco a esta situación. Dice, cuando vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos y fábulas. Y aunque esté sacado de contexto, me explica un poco el porqué de la aceptación de estas teorías totalmente absurdas y aberrantes en el público en general, porque a nadie le gusta que le recuerden que quizá tiene un creador y una responsabilidad moral hacia él. Pablo lo deja aquí, me parece bastante claro. Esto no es una cosa que sea nueva, y Pablo también lo advierte. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que Dios existe, incluso sus atributos, su grandeza, uno lo puede ver, no puede ver directamente a Dios, pero puede ver las obras que ha hecho. Sin embargo, aquellos que no quieren reconocer su existencia no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esta es la situación de ahora y de siempre. Están rodeados de la majestuosidad de la creación, del testimonio que nos da la creación de la existencia de Dios y, sin embargo, prestando oídos sordos a la misma. ¿Por qué? Porque bueno, pues todos sabemos que realmente no somos dignos de estar en la presencia de nuestro Creador. Por lo tanto, nos conviene no hacerle caso. Bueno, con esto voy a dar digamos, por terminada la charla. Muchas gracias por vuestra atención. Como digo, el tema es bastante técnico y complejo.